Evangelio de Marcos, capítulo 2. Entendamos un poco qué es Marcos, por qué escribió Marcos, a quién escribió Marcos. La persecución a los cristianos en el siglo I, la persecución especialmente a los cristianos de Roma, no solo venía de los romanos, sino que también venía de los judíos no cristianos. De hecho, la historia nos dice que después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando las buenas noticias del Evangelio llegan a Roma, cuando el Evangelio por primera vez pisa suelo romano, dice la historia que empiezan unos violentísimos desacuerdos entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos sobre la identidad de Jesús como el Mesías. Los judíos en Roma tienen un tremendo debate, un debate que llega a la violencia entre ellos por la figura de Jesús, por si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías o no era el Mesías. Tan fuertes eran esos desacuerdos que la historia dice que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma alrededor del 49-50 después de Cristo, un dato que nos confirma el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículo 2, y lo hizo el emperador para restablecer el orden en la ciudad, para mantener el orden dentro de la ciudad de Roma. Pero Suetonio, historiador romano, cuenta que debido a la gran población, debido al gran número de judíos que vivían en Roma, la expulsión total fue imposible. Echar a todos los judíos fue una tarea imposible. Por eso, el emperador, las autoridades resolvieron también prohibir las reuniones de los cristianos por temor a que hubiese trifulcas. Hermanos, a estos perseguidos por sus propios compatriotas, los judíos, perseguidos por las autoridades romanas, a estos es a los que Marcos escribe principalmente las buenas noticias de salvación. Marcos va a mostrar hoy, en este capítulo 2, cuán radicalmente nuevo y mejor es el mensaje del reino de Dios. Eso es lo que va a demostrar. Esa es la idea principal de este escrito que vamos a ver en esta mañana. Las buenas noticias de salvación son un mensaje tremendamente nuevo, tremendamente radical. Tan bueno que no se puede comparar con el antiguo pacto. Eso es lo que va a decir Marcos. Es tan bueno, tan sublime, tan superior que no tiene comparación ni siquiera con el antiguo pacto. Vamos a ello. Marcos capítulo 2. Ahí está compartiendo con estos hermanos perseguidos en dificultades para que se mantuviesen firmes. Marcos les dice y les relata otro momento, otro periodo de la vida de Jesús. Dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Oremos y pidamos que el Señor nos ayude a entender lo que vamos a ver en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por poder estar aquí, por juntos alabar tu nombre. Muchas gracias por las buenas nuevas que aún están aquí. Gracias porque aún hay posibilidad de recibir esta bendición. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y te damos las gracias porque aún tú puedes ser hallado. Yo te ruego que esa sea la realidad de todos los que estamos aquí. Yo te ruego, Señor, que al salir de este lugar en esta mañana, todos podamos gozarnos, alegrarnos, festejar, porque la buena noticia nos ha alcanzado. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo eso sea una realidad. Convence nuestra mente, convence nuestro corazón y límpialo de todo pecado. Padre, háblanos a través de tu palabra. Con poder, Señor, dirígete a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto que varios días después, entendemos que Jesús estuvo fuera, que Jesús se apartó evitando que los acontecimientos se precipitaran. Ya sabemos que Jesús no quería que la multitud le arrastrara a ser lo que no había venido a ser, lo que no había venido a hacer. Eso quiso evitar. Y quizás fuera
Estando fuera es donde Jesús tuvo este encuentro con el leproso que vimos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 40 y 45. ¿Por qué digo esto? Porque los leprosos vivían fuera. Y apartándose Jesús quizás se encontró con este hombre a quien sanó. Pero ahora nos dice Marcos que Jesús vuelve a Capernaum y vuelve a su casa. Esto es, a la casa de Simón y Andrés, donde nos dice la Escritura, la semana pasada lo vimos, que Jesús sanó a la suegra enferma de Simón Pedro. ¿Qué ocurre? Jesús vuelve a casa, de nuevo está ahí, en Capernaum, y la noticia vuela. Se oye por las calles que Jesús ha vuelto a Capernaum y que ha vuelto a la casa de Simón. ¿Y qué pasa? Que la casa se llena. Dice el versículo 2, no había lugar. Esto significa la casa no podía contener más gente. Como diría aquel, la casa estaba abarrotada, ¿verdad? Pensando en esto, se me vino ese pensamiento, no sé por qué. Ver a esos dos malagueños diciendo abarrotada, ¿verdad? Era algo increíble. Pero estaba así, abarrotada, no cabía nadie, ni fuera siquiera. Y Jesús, fijaos qué interesante, insistía. No estaba sanando, insistía en la necesidad de que las personas confiaran en su mensaje. Insistía en la necesidad de que las personas oyesen su mensaje. Por eso dice el versículo 2 que les exponía la palabra. No estaba haciendo milagros como si fuera un showman, estaba exponiendo el mensaje, estaba predicando el mensaje del reino. Estaba predicando que el reino de Dios se ha acercado en el ministerio de Jesús y que si creían en Él podían obtener el perdón de pecados y muchos podrían ser sanados de sus enfermedades. Eso es lo que estaba haciendo, predicando, enseñando, mostrando el mensaje. Como ya había dicho el profeta Jeremías en el capítulo 31. Jeremías ya lo anunció que eso es lo que haría el Cristo. Dice, he aquí, vienen días. Jeremías 31. Declara el Señor en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. No como ese pacto. No voy a hacer con ellos un acuerdo igual que hice anteriormente. Este va a ser mejor. ¿Por qué? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, como hemos cantado. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías anuncia que vendrá un pacto mejor, uno nuevo, uno superior. Ahí el Señor va a traer bendición y eso es lo que Jesús está predicando, lo que los profetas dijeron se está cumpliendo, enseñaba Jesús. Y dice el versículo 3 que entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Este 4 es un detalle muy interesante. Podemos entender que eran 4 amigos llevando a este paralítico. Y es interesante porque solo Marcos menciona 4. Hay otros 2 evangelios que recogen esta historia, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, pero solo Marcos dice que eran 4. Y es interesante porque como Marcos recibió este evangelio por parte de Pedro, y Pedro era un testigo ocular de este acontecimiento. Pedro estaba viendo con sus propios ojos que 4 hombres subían por su casa hasta el techo. Es por eso que Marcos es más específico y es capaz de decir 4 llevaban a este paralítico. Ya sabemos, hermanos, que Lucas fue compañero de viajes de Pablo y no estaba aquí. Y Leví, aunque fue discípulo de Jesucristo, aún no había sido llamado. Va a ser llamado hoy, lo vamos a ver. Pero aún no estaba ahí. Por eso Marcos fue más específico. 4 hombres llevando a este paralítico. Versículo 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, la casa estaba abarrotada, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Hermanos, entendamos lo que ocurre. Las casas en ese tiempo no eran muy grandes.
Y si encima esta estaba llena, sería muy difícil pasar 4 hombres con una camilla. Muy complicado. Por eso deciden usar la escalera que todas las casas tenían para acceder al techo, subirse ahí, empezar a deshacer el techo y bajar por ahí al paralítico justo a la presencia del Señor Jesucristo. El comentarista Franz añade un detalle importante, porque aquí estamos pensando, ¿qué pasa? ¿Que se llevaron un martillo ahí y empezaron a derribar el techo? No, debemos entender que los tejados, dice Franz, estaban hechos de madera o ramas con paja que se mezclaban con barro. Y aunque eran resistentes, podían ser quitados con facilidad. Podían ser levantados con facilidad. Yo pienso que si la casa era de Pedro, no estaría muy contento al ver cómo había gente en su tejado levantándole el techo. Estaría el pobre echando humo. Pero bueno, dice la Biblia en el versículo 5 que viendo Jesús, me imagino que esto tardaría un tiempo, todo el mundo se daría cuenta que caían mejillas del techo, viendo Jesús no la situación, sino algo más. Viendo Jesús la fe de ellos, no la fe de los 4, ni la fe de 1, sino la fe de los 5. Hermanos, los 5 mostraron una fe tremenda. Mirad que el paralítico no se está resistiendo. No está diciendo, ¿dónde me lleváis? ¿Qué estáis haciendo conmigo? No. Él quería ir también. Viendo Jesús la fe de los 5, dijo al paralítico, hijo. En el texto original esa palabra también significa niño. Por lo tanto, podemos entender que Jesús se dirige tiernamente a esta persona y le dice, niño, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Nadie esperaba esto. Jesús le dice, niño, hijo, has sido liberado de las consecuencias de tu pecado. Eres salvo. ¡Wow! Y esto es muy interesante porque no existe ni una sola confesión de fe verbal. Este paralítico no está bajando diciendo, sáname, yo creo que tú eres el Salvador, límpiame. Estos 4 no están diciendo, por favor, dale un milagro, sana a este hombre. No se escribe que alguien pronunciase una palabra, pero no hace falta. La acción de estos 5 fue suficiente, bastó para demostrar su confianza total en el poder sanador de Jesús. La acción misma ya hablaba por sí sola. La acción misma ya decía, confiamos en ti, tú puedes. Y el Señor, con esta poderosa declaración de perdón, estaba asumiendo la autoridad para perdonar que solo Dios tiene. Estaba asumiendo la autoridad de poder decir, yo puedo perdonar pecados, y en el versículo 10, lo vamos a ver, afirmará que Él sí posee esa misma autoridad. De hecho, demostrará que podía perdonar pecados cuando sane a este enfermo. Cuando lo sane, va a demostrar que puede perdonar pecados. Y es que Jesús, hermanos, puede liberar de los efectos del pecado, la enfermedad, pero sobre todas las cosas puede librar de las consecuencias del pecado, la muerte. Eso es lo que hizo con este hombre. Le sanó de los efectos y de las consecuencias. Dice el versículo 6, pero estaban allí sentados algunos escribas. Estos eran los responsables de que la gente, el pueblo, obedeciera la ley de Dios. Estos iban y se aseguraban que el pueblo cumpliese con la ley. Y estos, los cuales pensaban dentro de sí, en sus corazones, versículo 7, ¿por qué habla este así? ¿Quién se cree? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos estaban pensando, cavilando, discutían en sus mentes esto que estaban oyendo, le dieron vueltas a la frase de Jesús, tus pecados te son perdonados, y concluyeron, ¿cómo? Versículo 7, está blasfemando, está diciendo algo que solo Dios puede decir, está colocándose en una posición que solo le pertenece a Dios, porque así se presentó Dios a Moisés en el monte Sinaí, no sé si os acordáis. Así es como Dios mismo se reveló a Moisés. Así se presentó, dijo, yo soy perdonador. Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor
el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión, el que perdona el pecado, ese soy yo, el perdonador. Por lo tanto, estos escribas tenían razón, no se habían equivocado. Solo Dios puede perdonar pecados. De hecho, si lo ves bien, tampoco Jesús lo negó. Tampoco Jesús dijo, no, eso no puede ser. Lo que no reconocieron estos, lo que estos escribas no fueron capaces de reconocer fue que el reino de Dios se había acercado en Jesús. Que Dios se había revelado y que en Él hay autoridad para perdonar pecados. Pues Él es Dios. No supieron reconocerlo. No supieron ver más allá. Y dice el versículo 8 que al instante Jesús, esto pone los pelos de punta, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39 que solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres. Solo Dios es capaz de ver lo que hay en nuestro interior. Jesús es consciente de lo que están pensando. Hermanos, Marcos tiene toda la toda la intención de mostrar aquí que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque perdona pecados, conoce el corazón y va a hacer un milagro. Tiene poder, como vamos a ver más adelante, para poder sanar. Pues conociendo Jesús lo que estaban pensando, sabiendo lo que había en sus mentes, les dijo, hey, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¡Qué miedo! ¿Verdad? Hay una peli por ahí de un hombre que puede escuchar lo que otros piensan de él y va asustado por la vida. Me imagino a esto diciendo, ¿cómo? No he dicho ni una palabra y este me ha oído. ¿Cómo puede ser? Versículo 9. ¿Por qué pensáis así? Dice Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Librar de los efectos del pecado o librar de las consecuencias del pecado? ¿Qué es más fácil, decir o hacer? El comentarista Franz lo deja bastante claro. La posibilidad de lograr lo más difícil, sanar, garantiza la validez de la afirmación de poder de hacer lo más fácil, perdonar. Lo explico. Si al ojo humano lo más difícil era sanar al paralítico, si a nuestro ojo lo más difícil es que un hombre que está paralítico pueda ser sanado por otro, al hacer ese milagro Jesús ahora delante de sus ojos, Jesús no solo demuestra que tiene poder para hacer lo difícil, sino para hacer lo que ellos consideraban fácil, perdonar pecados. Versículo 10. Aquí lo veis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, para que entendáis que puedo perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucede al instante? Él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jamás nuestros ojos han presenciado algo así. Jamás ha estado delante de nosotros alguien con tanta autoridad. Jesús se presenta a ellos como el Hijo del Hombre. Este es su título favorito, al menos en el Evangelio de Marcos. Porque hasta 14 veces Jesús dice de sí mismo, soy el Hijo del Hombre. Así le gustaba presentarse. Así es como a Jesús le gustaba presentarse ante la multitud, ante aquellos que le estaban oyendo y viendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quería, que la multitud entendiera de él. Por eso se presenta así, porque quería que la multitud le conociese así, por un motivo. Porque si Jesús hubiese dicho, soy el Mesías, soy el Mesías, soy el Mesías, que lo era, pero si se hubiese presentado una y otra vez así, ellos hubiesen visto la figura de un guerrero, de un libertador que les podría liberar de Roma, de un David de nuevo entre ellos que les liberaba y podían haberle empujado a algo que no vino a hacer.
pero diciendo, presentándose, mostrándose como el Hijo del Hombre, está haciendo algo magnífico. Está haciendo referencia a la visión que Daniel tiene en el capítulo 7, versículo 13, que está conectada a la idea de que el Hijo del Hombre traería el reino. Daniel anunció que sería el Hijo del Hombre el que traería las buenas nuevas, el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo, yo traigo las buenas nuevas. Y así quería que la gente le conociera como el que portaba, como el que traía la bendición a este mundo. Y además lo iba a mostrar de una manera gloriosa. Jesucristo iba a traer este reino a través de su sacrificio sobre la cruz. Así establecería su reino sobre la tierra. Hermanos, la autoridad que Jesús afirma tener no consiste simplemente en decir tus pecados te son perdonados, sino en poder perdonarlos. Esa es la autoridad de Jesús. Su autoridad no está en decir tus pecados te son perdonados, su autoridad está en que Él puede perdonar pecados. No en decir alguien te los puede perdonar, su autoridad está en yo te los puedo perdonar. Ese perdón que hasta ese entonces se suponía como algo que se recibía en lo celestial, ese perdón que antes se presumía que estaba en los cielos esperando a aquellos, ahora se ejerce, dice Jesús, ahora se ejerce en la tierra gracias a la llegada del Hijo del Hombre. El perdón de pecados ha llegado a la tierra. El perdón de pecados aún está disponible. Aún Dios puede ser hallado. Aún tú tienes oportunidad de ser perdonado. No está lejos, está cerca. Jesús se identifica con el hombre, con el ser humano. Uno que viene de manera humilde y que a través de su sacrificio establecerá el reino de Dios. Pero más adelante veremos cómo Jesús va a prometer volver con poder, con mucho más poder. Jesús nos ha prometido que volverá y volverá con más poder de tal forma que disfrutaremos de manera plena de todos los beneficios que ahora tenemos, pero de manera perfecta y de manera plena. Uno de esos beneficios que Jesús trajo y que aún perduran en el tiempo, que aún están entre nosotros, es que podemos proclamar perdón de pecados en su nombre por lo que hizo en la cruz. Ese es un beneficio que hoy el ser humano puede seguir disfrutando, que podemos proclamar desde aquí, desde este lugar o donde quiera que vayamos, que en Jesús hay perdón de pecados. Jesús dijo después de resucitar a sus discípulos, Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Yo os mando, yo os comando, yo os comisiono. Y después de decir esto, los capacita. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y atentos, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. No es que ellos perdonasen pecados o dejasen de perdonar pecados. Lo que está diciendo Jesús es que podemos seguir anunciando su mismo mensaje de perdón. Podemos seguir anunciando que Jesús puede perdonar pecados. Y si tú lo crees, si tú depositas tu fe en lo que Jesús dice, ese perdón se te concede aquí y ahora. No más adelante, no en los cielos, porque ese perdón ha llegado. Ese perdón está a la mano y lo puedes recibir porque Jesús trajo ese perdón de pecados. Mientras que los escribas pensaban que Jesús desafiaba a la persona de Dios con sus palabras, mientras los escribas decían que Jesús le estaba echando un pulso a Dios diciendo tus pecados te son perdonados, la multitud entera, dice el texto, todos los que estaban allí consideraron que Jesús estaba actuando en nombre de Dios y con su aprobación. Lo que ya dijo el Señor, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oír. De hecho, la impresión general de todos los que estaban ahí es que veían algo sin precedentes, algo jamás visto y algo incomparable. Por eso dicen, jamás hemos visto cosa semejante. Dios se ha manifestado. Debió ser sublime, hermanos. Debió ser algo grandioso. Algunos piensan, ¿cuánto me hubiera gustado estar ahí? ¿Verdad?
te digo una cosa, nosotros vemos más de lo que ellos pudieron ver. Nosotros tenemos toda la revelación en nuestras manos. Podemos ver lo que ellos no pudieron ver. Toda la revelación de Dios. Dios se ha manifestado en carne. Jesucristo trajo perdón. Perdón para sanar y perdón para perdonar. Y dice el versículo 13, que salió de nuevo a la orilla del mar. Intentó ir a la costa. ¿Qué ocurría? Que donde iba ya le seguía mucha gente y toda la multitud venía a él. Y les enseñaba. Hermanos, les enseñaba una y otra vez. Les predicaba. Confiad en este mensaje. Esto es lo que os puede dar vida. Recibiréis perdón. Les enseñaba una y otra vez. Pero al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Veis, hermanos? Jesús se desplaza, ya lo vimos la semana pasada. Es necesario que predique en otro lugar. Jesús quería llevar este mensaje a toda la tierra de Israel. Y mientras se está desplazando, se encuentra con un puesto de recaudación de impuestos. Y ahí estaba sentado un hombre que se llama Leví. Este Leví es Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo. Hasta este entonces, él era un publicano, un recaudador de impuestos. Ahí estaba, sentado, y recibe un llamado irresistible. Irresistible. Solo tuvo que decir una palabra a Jesús, sígueme. Un llamado a ser su discípulo. Este estaba cobrando impuestos, como hemos visto, y muy probablemente estaba en un lugar de paso, así como un peaje en las autopistas, ¿verdad? Tú vas por la autopista y te encuentras un peaje a pagar. Si quieres ir a Marbella o más allá, el peaje es varias veces, te encontrarás con varios puestos. Pues probablemente este estaba ahí, cobrando impuestos a los que pasaban. Y como buen recaudador de impuestos de la época, los cuales los judíos odiaban, porque los consideraban unos traidores de la nación, como buen recaudador de impuestos que era, cobraba demasiado. Cobraba más de la cuenta y abusaba de la gente. Estos recaudadores de impuestos eran una mafia. Si no pagabas, te hacían pagar. No se andaban con chiquitas. Estos, si tú no les dabas lo que te pedían, tenían sus matones para hacer que tú pagases lo que tenías que pagar. De hecho, cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, Lucas capítulo 3, versículo 12, vinieron también unos recaudadores, unos mafiosos, unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijo, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es la respuesta de Juan. Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. No cobréis más de lo que tenéis que cobrar. ¿Por qué? Porque Roma a lo mejor ponía el impuesto de 2. Y ellos decían, pues pido 4. 2 para Roma y 2 para mí. Y Juan le dice, no abuséis de la gente, no exijáis más. Este era Leví, un mafioso, un matón, un traidor. Y aún así, Jesús se acerca a un pecador así y le llama. Le llama de tal forma que dice que el texto que le siguió, obedeció a la primera. No se lo pensó 2 veces. Hermanos, claramente podemos entender que hubo un abandono de la antigua manera de vivir, un abandono de todo lo que él había hecho hasta ese entonces, un cambio de mente, un cambio de pensamiento y siguió a Jesucristo. Y para celebrarlo, dice el texto que prepara un banquete en su casa para Jesús y qué curioso, para otros recaudadores mafiosos, amigos suyos. ¿Por qué es un banquete? Porque la palabra sentarse en el versículo 15 es en el original realmente reclinarse.
Y vosotros diréis, qué detalle tan insignificante, ¿qué tiene eso que ver con banquete? Sí, hermanos. La única ocasión en la que se reclinaban en vez de sentarse alrededor de una mesa es cuando se hacía una fiesta, un banquete. Si estaban reclinados es porque había un banquete. Estos tenían dinero y podían hacer un gran banquete. Se estaba, hermanos, en ese momento representando lo que ya dijo el Señor en Isaías 25. Se estaba representando lo que el Señor ya anunció a través de los profetas. Isaías 25, 6. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos y el velo que está extendido sobre todas las naciones, el pecado. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, en quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Esto es lo que está pasando en casa de Leví. Están gozándose, alegrándose porque el Señor ha traído la salvación. Porque los pecadores pueden recibir perdón. Y están de fiesta, están celebrando. Estos hacían lo correcto, lo adecuado, lo acertado. Estos hacían lo que había que hacer en ese momento. Estos pecadores republicanos, iba a decir, publicanos, que nadie se confunda, ¿eh? Esto no llega a América, ¿no? Vale, bien. Estos publicanos mafiosos habían entendido mejor que nadie el mensaje de Jesucristo. Habían entendido mejor que nadie quién tenían delante. Por eso estaban celebrando el mensaje de buenas nuevas que habían recibido. Salvación, podemos ser perdonados. Nosotros, los señalados, los odiados como traidores, ¿podemos recibir perdón? Y Jesús dice sí. De hecho, el versículo 15 dice que le seguían. Eso quiere decir que estaban de acuerdo con su enseñanza y creían por fe en ella. Pusieron su esperanza en el mensaje del Evangelio y le seguían por eso. Probablemente habían cambiado su forma de pensar. Pero este no es el único caso donde un recaudador de impuestos cambia, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de un hombre bajo? ¿Verdad? Que nunca más creció y a no al volver de se subió para ver al Salvador. ¿Verdad? Zaqueo. Jesús le llama. Hoy tenemos un banquete en tu casa. Y Zaqueo prepara un banquete enorme, igual que aquí. ¿Y qué dice Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes. Esto es mucho, ¿eh? Pensad en vuestra cuenta corriente. La mitad de lo mío es poco, pero a lo mejor la mitad de alguno de vosotros es mucho. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero no se queda ahí, Zaqueo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le doy 4 veces más. Yo sé que he engañado a muchos. Y aquel que haya engañado, que venga, que le voy a dar 4 veces más. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? La salvación ha llegado a esta casa. Eso es lo que estaba pasando en casa de Leví. Ahí estaban unos cuantos arrepentidos. Unos cuantos que habían cambiado su manera de pensar, habían entendido que ese era un mal camino y querían seguir a Jesucristo. Pero cuando la rama farisea de los escribas, estos que hacían cumplir la ley, vieron a Jesús ahí sentado, comiendo con esta gente, no lo entendieron. No podían unir el puzzle. Se les hizo tremendamente complicado. Jesús, ese que está anunciando buenas nuevas en Dios, comiendo con los pecadores. Estos, a diferencia de los recaudadores de impuestos, no entendieron ni a Jesús ni su mensaje, lamentablemente. Esta pompa religiosa fue la que más resistió a la persona de Jesús y a su mensaje. Porque para ellos comer con alguien te hacía uno con ellos. Te hacía uno con las personas que comías. Esta era la mentalidad judía. Pero claro, estando de acuerdo con ellos, no entendieron quién hacía uno a quién. Ese es su problema. Ellos juzgaron que Jesús se hacía pecador estando con publicanos y pecadores, con recaudadores de impuestos. Si se estaba asociando con gente equivocada, él se estaba convirtiendo en una gente equivocada, pero lo estaban leyendo mal. Era al revés.
Jesús no se hacía pecador por estar con los pecadores se hacían como Jesús al estar con Cristo. Eso es lo que sucede con nosotros. No podemos transmitir nuestro pecado a Jesús. Si algo podemos hacer es que Él limpie nuestro pecado. Como bien dice el nuevo comentario americano, que Jesús se negara a asociarse con los pecadores habría sido tan tonto como que un médico no se asociara con los enfermos. Igual. Hermanos, el amor de Jesús por los pecadores, su incansable búsqueda de pecadores, la manera en la que Jesús recibió, admitió, aceptó a los pecadores y cómo quiere tener una relación con los pecadores, fue algo revolucionario, algo distinto. Revolucionó no solo la religión, sino que revolucionó al completo la moral. La revolucionó al completo. Un mensaje radical. Por eso este mensaje es mayor. Por eso este mensaje es mejor. Y lo que Marcos quiere hacer es animar a todos los que son discípulos de Jesús, a estos y a nosotros, a tener la misma actitud que tuvo Jesús. A tener el mismo corazón que tuvo Jesús hacia los pecadores. Igual. Porque Jesús vino a salvar, versículo 17, a los que están enfermos. A los que están malos por los efectos y las consecuencias del pecado en su vida. A esos vino a salvar Jesús. A aquellos que son pobres en espíritu. A aquellos que se reconocen que no pueden salvarse a sí mismos. A aquellos que reconocen que tienen pecado y que necesitan un Salvador. Versículo 17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es un llamado a la conversión, un llamado al cambio de pensamiento. Este es un llamado a cambiar el judaísmo por Cristo. Eso es lo que vino a traer Jesucristo, cambiar la religión por una relación. Y la siguiente y última historia que hoy leemos, que parece una historia aparte, que parece que Marcos dan como un salto, es todo lo contrario. Va a ser la puntilla. Va a ratificar todo lo que hemos visto hasta ahora. Fijaos, versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Hermanos, el mensaje que Jesús había traído se caracteriza más por un carácter festivo que por un carácter solemne, aunque sea las dos cosas. Pero se caracteriza el mensaje del Evangelio más por algo festivo que por algo solemne. Y eso a esta pompa religiosa le costó muchísimo entenderlo. Le costó muchísimo entender esta verdad. Le costó entender que la venida del reino de Dios es un tiempo gozoso, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de celebración. Fijaos, aquí el tema en cuestión, la disputa es sobre el ayuno. Ahí surge una chispa, ¡pum!, el ayuno. En otro evangelio Jesús cuenta una parábola que nos va a hacer entender perfectamente la dinámica de este texto. Una parábola que no solo nos va a ayudar a entender cómo eran respecto al ayuno, sino lo que esta práctica del ayuno producía en ellos. Esta parábola se encuentra en Lucas 18. En Lucas 18 Jesús cuenta esta historia y nos va a ayudar, va a traer una luz tremenda para entender qué es lo que estaba pasando aquí en Marcos. Lucas 18, versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿veis? Y despreciaban a los demás. Estos eran los escribas. Se creían justos, los fariseos se creían justos y despreciaban a todos los que no eran como ellos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, precisamente lo que vemos aquí. Y el otro recaudador de impuestos, fíjate, como en nuestra historia. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, estos cobran demasiado a la gente, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana.
como están haciendo aquí. Esta era una práctica fariseica, pues el Antiguo Testamento no demandaba este tipo de ayuno 2 veces a la semana. Principalmente el Antiguo Testamento señala que había que hacer un ayuno el día de la expiación. Pero estos ayunaban 2 veces a la semana, da hoy el diezmo de todo lo que gano, soy una persona tremenda, mira lo que hago. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. No se consideraba digno de levantar su voz en oración, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este último descendió a su casa justificado, salvo, pero aquel, el recaudador de impuestos, no. ¿Por qué? Porque todo el que se enaltezca o todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¡Hey, Señor, yo ayuno! Yo doy el diezmo, yo soy superior, yo no soy como este pecador. Y Jesús dice: yo he venido a por ellos. No por aquellos que se creen justos, sino por aquellos que reconocen su pecado. Pues bien, en nuestra historia hemos leído cómo los fariseos y también los discípulos de Juan el Bautista, curiosamente, estaban ayunando 2 veces a la semana. Puede ser que este fuese una de esas 2 veces cuando estaban ayunando. Lo peor es que cuando estos ayunaban, añadían una carga exagerada de tristeza increíble. Jesús dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, como los fariseos, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. No seáis como ellos, no os disfracéis y os pongáis ojeras para decirle a la gente: hoy estoy ayunando, oh, qué santo soy. Pues bien, estos dicen: hey, nosotros estamos ayunando y los discípulos no. La pregunta, que podía ser, creo que honesta, podríamos pensar que no tenía malas intenciones, aunque se puede ver un poco de desafío a la persona de Jesús. La pregunta es clara: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Pero si la pregunta es clara, la respuesta es aún más clara, todavía más clara, porque el rey ha venido. Por eso no ayunan, porque el novio está presente. No era tiempo de ayunar. Es tiempo de celebrar. Debe haber celebración, debe haber banquete, debe haber fiesta como la que hizo Leví en su casa. ¿Veis cómo los textos están conectados? Debe haber celebración como la que se celebró el otro día en casa de Leví. Eso es lo que debe haber, fiesta, pues el novio, el rey, ha llegado. Hermanos, el mensaje es radical. La respuesta también tiene que ser radical. Es tiempo de celebrar, no es tiempo de llorar. Es tiempo de festejar, no es tiempo de lamentar. Hermanos, ser llamados por Jesús es ser invitado a un banquete, no a un duelo, a un banquete. Mateo 22:1. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez diciendo en parábolas: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Ese es el reino de los cielos, una invitación a un banquete. Estos primeros, los judíos, no quisieron. Fueron a otros y tampoco quisieron, hasta que el Señor dijo: id fuera a todo el mundo. Y estos abrazaron el mensaje. Cuando el mensaje se predica, algunos lo rechazan, otros lo abrazan con alegría. Y este es el caso que vemos aquí. Por eso dice Jesús en el versículo 19, ¿por qué estar triste y afligido ahora? ¿Qué motivo hay para lamentarse? No es tiempo de eso, es tiempo de celebrar. Ya vendrá un día, dice Jesús, donde se afligirán y lamentarán. Ya vendrá un día donde estarán tristes. Fijaos que Jesús no dice ya vendrá una era, ya vendrá un tiempo prolongado. Dice un día, un tiempo corto. Jesús no se está refiriendo a ese tiempo después de que Él ascendiera al cielo y comenzase la era de la iglesia. Jesús no está diciendo: cuando yo ascienda al cielo y comience la era de la iglesia, entonces podréis ayunar. No se está refiriendo a ese tiempo, sino a los días donde Él sería crucificado y enterrado. Ahí podrán lamentar. El novio ahí no estará presente, por lo tanto podrán ayunar, podrán orar, podrán lamentarse. Pero después resucitaré. Volveré a la vida y encima dejaré a mi Espíritu Santo con vosotros y volveréis a celebrar.
Ya lo dijo Jesús en Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo? Después de su resurrección. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, porque vosotros me veréis. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ellos estarán tristes un tiempo, el día que le crucifiquen y los días que esté enterrado. Ahí podrían ayunar, en ese momento podrían lamentarse, pero después de que resucitase, debían seguir celebrando que las buenas noticias han llegado, que las buenas noticias nos han alcanzado. Hermanos, nosotros vivimos en ese tiempo. Es tiempo de celebrar estas buenas noticias. Juan capítulo 16, versículo 20, Jesús dijo, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros también tendréis aflicción cuando muera y sea crucificado y sea enterrado. Pero yo os veré otra vez, resucitaré, y entonces vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Ya no habrá tiempo para lamentar. Sí, serán unos días tristes. A todos nos parte el corazón saber que fue una muerte lo que nos ha dado la vida. Sobre todo saber cómo fue esa muerte. Pero hoy no nos tenemos que golpear el pecho ni flagelar, sino celebrar, gozarnos, porque esa muerte ha traído buenas noticias, ha traído salvación. ¿Alguien puede decir amén? No suelo decir esta frase, pero de vez en cuando queda bastante bien. Hermanos, esto es para que ahora quitemos las sillas y festejemos. Esto es para hacer un banquete y celebrar. Somos salvos, el Señor ha traído ese gozo. Y además Jesús da la puntilla en el versículo 21 y dice, nadie puede poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él. Y lo nuevo de lo viejo. Y se produce una rotura peor, se estropea. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque entonces el vino romperá el odre. Y se pierde el vino y también los odres. Sino que echa vino nuevo en odres nuevos. Por lo tanto, hermanos, conclusión. Lo que Jesús quiso dejar claro con el banquete en casa de Leví y con estas palabras que acabamos de leer es que los dos sistemas son incompatibles. Antiguo y nuevo pacto son incompatibles. No se puede añadir el cristianismo al judaísmo. No se puede. No se puede añadir el nuevo pacto al antiguo pacto. El nuevo reemplaza al antiguo. No podemos seguir sacrificando animales y al mismo tiempo tener el sacrificio de Jesús sobre la cruz. No. No podemos tener ambos a la vez. El nuevo es el único. El mensaje del Evangelio es el nuevo pacto, el que ha traído Jesús para beneficio de la humanidad. El antiguo, lo único que hace, para lo que sirve, es para mostrar que somos pecadores. El antiguo hizo una función tremenda, señalar a la humanidad diciendo culpables. Necesitáis pagar por vuestro pecado. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo para que fuera Él el que pagara por su pecado y no nosotros. Intentar combinar los dos destruye el nuevo. Si intentamos poner las buenas nuevas en el sistema antiguo, nos cargamos el mensaje. No podemos añadir al judaísmo para ser salvos, como intentaron hacer los judaizantes. Sí, creemos en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Te cargas el mensaje. No se pueden añadir obras a la gracia. No podemos tener un Salvador, Jesucristo, y querer salvarnos a nosotros mismos. No se puede. El nuevo pacto no es lo que nosotros podemos hacer. El nuevo pacto no consiste en lo que tú y yo podemos hacer.
sino en lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Por eso es mejor, por eso es más sólido, por eso es más fuerte, por eso es más resistente. No hay nada que podamos hacer, por eso este mensaje es tan radical, porque es sublime, es mejor. Jesús trae el regalo de la salvación. Y en cambio aquí había algunos que creían tener el poder para salvarse a sí mismos. Pero el mensaje es que Jesús puede ayudar a aquellos que saben que están enfermos. Solo aquel que reconoce que es pecador, solo aquel que reconoce que necesita un Salvador, está en disposición de recibir tal gracia. Eso le pasó a Pablo. Filipenses 3, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3? Yo era irreprochable como fariseo. Con respecto a la ley, irreprochable. Justo. Me creía justo hasta que encontré a Cristo. Y supe que era pecador. Por eso dice Filipenses 3:8, y más aún, yo estimo como pérdida todas las cosas en mi vida, en vista, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Todo lo vivido es basura. Cuando me di cuenta que era pecador, alcancé por la fe el regalo de la salvación. Es radical, hermanos. Es radical porque podemos decir hoy que es superior al antiguo pacto. De hecho, el antiguo pacto solo fue un paréntesis para enfatizar nuestra necesidad, profunda necesidad de Cristo. Necesitamos el nuevo, el que el autor de Hebreos capítulo 13, versículo 20 llama el eterno pacto. Eso es lo que necesitamos, el eterno pacto, el de siempre. No es que Dios cambiase de planes, es que este siempre fue el plan, el de siempre. Dios salvando a la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese es el mensaje de Dios durante toda la historia. Él te herirá, pero yo destruiré el mal y os salvaré. Yo soy vuestro Salvador. Yo lo haré. No hay nada que podáis hacer. Es por gracia, no es por obras. Un mensaje radical que requiere una respuesta radical. Un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento y sobre todas las cosas, humillarse ante el Señor. Si tú crees que no necesitas a Dios, estás muy equivocado. Solo si te humillas y dices, te necesito, estarás en el camino correcto. Yo te invito a que puedas reconocer en tu corazón cuál es la condición y que des las gracias al Señor porque su gracia te ha visitado. En ese momento donde tú reconozcas que eres pecador, no te sientas mal. Gózate, alégrate porque la gracia de Dios te ha visitado. Su perdón ha llegado a tu vida. Abre tu corazón a Él y Él te prometerá entrar y cenar contigo. Un banquete espera a aquellos que confían en Él. Yo deseo que todos aquí presentes puedan estar seguros que en aquel banquete se recostarán y celebrarán. Padre, muchísimas gracias por tu preciosa palabra, por tu precioso mensaje. Nos sentimos, Señor, tremendamente humillados al ver cómo tú has tenido tanto amor y tanta bondad. Nos sentimos, Señor, humillados al ver cómo nosotros pecadores hemos sido abordados por una gracia sublime que ha llenado nuestras vidas, que ha cambiado nuestras mentes. Gracias, Señor, por este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú ayudes aquí a aquellos que deben responder. Aquellos que están siendo invitados, Señor, que abracen la invitación. Señor, que no endurezcan sus corazones, sino que reciban este mensaje radical que salva, que sana, que trae salud, bienestar, que trae esperanza y vida eterna. Oh Padre, sé misericordioso. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.